Bendiciones, mis queridos hermanos. En esta mañana tengo el placer de acercarme a vosotros y compartir un poquito más de la palabra de Dios, meditando en ella, buscando vivir con sabiduría, buscando vivir de la mejor manera posible, buscando vivir la perfecta, la buena y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios nos pone límites y nos enseña no por capricho, sino para nuestro bien. Los límites de Dios para nosotros son para protegernos, son para guardarnos. Así que es muy importante conocer la palabra de Dios, conocer los límites que nosotros podemos ir, hasta dónde podemos ir para no pasar más allá de lo que el Señor tiene para nosotros y estar así bajo su protección y bajo su cuidado. Hoy quiero meditar con vosotros en la primera de Samuel, en el capítulo de número 3, donde vemos que Elí y sus hijos que estaban responsables de llevar la palabra de Dios, donde estos hombres deberían estar con el pueblo enseñando la palabra de Dios, pero había descuidado la palabra de Dios. En los primeros versículos de este capítulo nos dice lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. En este pasaje muy conocido de la palabra de Dios, y nosotros muchas veces nos centramos en que Samuel no distinguía todavía la voz de Dios cuando el Señor le llama. Samuel no identificaba, por supuesto, pero lo que me llama la atención y quiero compartir en esta mañana es que el problema que la nación estaba viviendo es que no había palabra de Dios en aquel entonces. Las personas se habían apartado de lo que Dios había hablado. Y cada vez que nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, cada vez que nosotros no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, estamos cada vez más cerca del desastre, estamos más cerca de que el enemigo prevalezca sobre nosotros. Es necesario que haya palabra de Dios constantemente, pero muchas veces nosotros estamos buscando profecías, estamos buscando palabras de hombres y estamos buscando emociones y no nos damos cuenta que en este libro están contenidas las palabras de Dios para nuestras vidas. En esta mañana es importante que nosotros volvamos a la palabra de Dios. Nosotros como congregación estamos siempre insistiendo con los hermanos con la lectura, con el estudio de la palabra de Dios, con meditar en ella para aprender lo que Dios quiere que nosotros vivamos o cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso lanzamos el desafío este año para la lectura congregacional de toda la Biblia durante un año, porque la palabra de Dios es la que nos enseña el camino a seguir. Cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos más bien a profetas que la palabra ya revelada para nosotros, llevaremos al caos nuestra vida. Es necesario que el Señor habla. Samuel no tenía idea todavía de cómo era oír la voz del Señor. Pero en aquel día la palabra que él escucha era una palabra de juicio en contra de Elí, en contra de su casa, por menospreciar la palabra de Dios, por menospreciar lo que era sagrado. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de volvernos al Señor, de que su palabra encuentre un lugar de destaque en nosotros para vivir el bien de Dios para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia y toda nuestra descendencia, porque las bendiciones de Dios transcenden los límites de nuestra edad. Pasamos las bendiciones como herencia a nuestros hijos, más que herencia, un legado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que puedan vivir las bendiciones de Dios sobre las generaciones. Quiero invitarte a acompañarme en oración en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti y queremos, oh Dios, acercarnos con el temor de ti. Volvernos a ti completamente, volvernos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos volver a la práctica del estudio, de la comprensión de tu palabra, de la lectura de ella. Queremos volver a la práctica, Señor, de buscarte en oración, buscarte en ayuno, buscarte, Señor, a través de tu palabra que tú hablas y nos enseñas los límites, Señor. Nos enseñan cómo caminar, qué debemos hacer y cómo hacerlo, Señor. Queremos que nos guíes a cada día y vivir tu perfecta, buena y agradable voluntad. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Que nunca vengamos a estar, Señor, lejos de ti y que tu palabra no se escasee en nuestras vidas. Esa es nuestra oración en esta mañana, que la hacemos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor conceda a todos un día de paz, de prosperidad y de victoria en el nombre de Cristo Jesús.